Veamos el ejercicio. Como les digo, va a caer un ejercicio parecido a este y más encima van a caer ejercicios parecidos a los que vamos a ver después. ¿Qué es lo que dice? El interruptor, que sería el de acá, está cerrado, ¿cierto? Ya está cerrado, ha pasado mucho tiempo, sigue cerrado. Ya dice, se abre en t igual 0, que es lo que nos pide encontrar la corriente inicial, el voltaje inicial, las derivadas iniciales de I a de t, de B a de t, que ya vimos cuáles son las fórmulas con las cuales se calculan, y también las condiciones finales, ¿cierto? Que sería I de infinito, B de infinito. Entonces está cerrado el switch. ¿Qué es lo que vamos a calcular con el switch cerrado? Vamos a calcular la corriente que está circulando por la bobina y el voltaje que tenemos acá en el condensador. Como está cerrado el switch, este condensador está en paralelo con esta resistencia. Por lo tanto, para calcular el voltaje acá necesitamos, como es una fuente de tensión, un divisor de tensión, ¿cierto? Y para calcular la corriente, como no circula corriente por acá, toda la corriente está circulando en este sentido, por lo tanto tenemos dos resistencias en serie. ¿Ya? Por lo tanto, la resistencia total del circuito, ¿cuánto sería? 6 ohms. ¿Cuánto sería la corriente? 12 dividido por 6, 2 amperios. Por lo tanto, la corriente inicial, I de 0 menos, que va a ser igual a I de 0 más, va a ser de 2 amperios. ¿Sí o no? Es el análisis simple del circuito. Ahora, para calcular la caída de tensión acá, que es la misma que la del condensador, está circulando una corriente de 2 amperes por 2 ohms, ¿cuánto da? 4 volts. Por lo tanto, el voltaje que tenemos acá, ¿de cuánto es? 4 volts. O sea, 2 amperes, 4 volts. Ahí tenemos dos condiciones iniciales. Es el análisis que está hecho ahí. Aquí es importante hacer el análisis. Eso es en T 0 menos, eso quiere decir antes de abrir el switch. A ver, déjenme. Antes de abrir el switch. ¿Ya? Aquí tenemos, ¿cierto? Aquí la corriente sería 12 dividido por la suma de las dos resistencias, ¿ya? Que sería 2 amperes, y el voltaje sería 2 por la corriente, 2 por 2, que serían 4 volts, y esas serían antes de en T igual 0 menos, que son iguales a 0 más, ¿cierto? 0 más. Este es el circuito de análisis. Aquí la bobina, ustedes se acuerdan que es un cortocircuito, ¿ya? Y el condensador es un circuito abierto. Ese es el análisis que se está haciendo. Ahora vamos a calcular las otras dos variables iniciales, que son las derivadas. Pero acordémonos, ¿ya? Realmente se pone medio pronto. Un poquito lento. ¿Saben que voy a apagar la luz del medio? Porque como que molesta un poco. Ahí estaría, ¿cierto? Lo que nosotros necesitamos es la derivada, ¿cierto? Que sería la corriente en el condensador partido por el valor del condensador. Y aquí sería la derivada en la bobina, ¿cierto? Que sería el voltaje en la bobina dividido por el valor de la bobina. Para que no perdamos de vista esas funciones. Entonces ahí tenemos. En este circuito, una vez que se ha hecho la apertura del switch, la resistencia que estaba conectado en serie con el switch obviamente desaparece, ¿cierto? Por lo tanto, en el momento en que se abre el switch, hay una corriente que está circulando hasta que, como son elementos almacenadores, hasta que se van a través de la resistencia. Por lo tanto, ¿cuánto es la corriente que está circulando por el condensador?
Es la corriente, son 2 amperes, ¿cierto? Que es la corriente inicial de la bobina. Serían 2 amperes. Por lo tanto, de V a dt sería la corriente en el condensador, que son 2 amperes, dividido por el valor del condensador, que es 0,1 farad, y por lo tanto 2 dividido por 0,1 dan 20 volt por segundo. Entonces ya tenemos la derivada, ¿cierto? La derivada de V a dt en el condensador. ¿Ah? ¿Sí? Consulta. Claro. Ahí la nomenclatura, ahí cuando usamos el dB, ¿qué es lo que es? Es la derivada. Derivada. Claro, es la derivada del voltaje en el tiempo. Eso es de V a dt. ¿El dt? ¿Ah? ¿El dt? Derivada en el tiempo. En el tiempo, la derivada del voltaje en el tiempo. Derivada del voltaje y la derivada. No, es la derivada del voltaje en el tiempo. No es la derivada del voltaje y la derivada del tiempo. Es la derivada del voltaje en función del tiempo. Que no es lo mismo. ¿Ya? Es lo mismo que acá. De I a dt es la derivada de la corriente en el tiempo. En función del tiempo. ¿Ya? Entonces ahora lo que tenemos que hacer es calcular el voltaje en la bobina. Para dividirlo por el valor de la bobina. Y esa sería la derivada. ¿Cómo calculamos? Fíjense que acá tenemos un circuito, tenemos una malla, por lo tanto, ¿qué es lo que podemos aplicar acá? La ley de Kirchhoff de los voltajes. Eso quiere decir que la suma de todos los voltajes que están dentro de una malla es igual a 0, ¿cierto? Lo mismo que la ley de Kirchhoff de las corrientes en un nudo. La suma de las corrientes que entran y salen de un nudo es igual a 0. Por lo tanto, aquí tenemos 12 menos la caída de tensión en la resistencia, que sería 4 por 2, 8, ¿cierto? Menos el voltaje en el condensador, que es nuestra incógnita, menos el voltaje, que serían 4 por acá también. Por lo tanto, sería el voltaje en la bobina, 12 menos 8 menos 4, o sea, 0 volt. 0 volt, por lo tanto, la derivada, que sería 0 dividido por el valor de la inductancia, sería 0,25, 0 amperes por segundo. 0 amperes por segundo. Esas serían las condiciones, las segundas condiciones iniciales. Veamos ahora las condiciones finales. Nuestro circuito queda de esta forma. Al quedar de esta forma nuestro circuito, ¿cierto? Una vez que se ha efectuado el switcheo, tenemos un condensador que es un circuito abierto, que no permite el paso de la corriente. Tenemos una bobina que es un cortocircuito, ¿ya? Por lo tanto, ¿cuánto sería la corriente que está circulando por la bobina una vez que ha pasado mucho tiempo? ¿Cuánto sería? Si tenemos acá un circuito abierto, ¿cuánto sería la corriente que circula por la bobina una vez que ha pasado mucho tiempo? Cero. Correcto. 0. El condensador, después de que ha pasado mucho tiempo, no permite el paso de la corriente. Por lo tanto, la corriente es 0. Si tenemos un elemento que está impidiendo que la corriente circule, que es el condensador. ¿Sí, disminuye? Ahí calcula el VN, Sí. el 12 menos 8, Claro. menos 4. Ese es el último, ¿dónde sale? ¿El menos 4? Es la tensión en el condensador. ¿Y cuánto es la tensión en el condensador? 4, pues ya lo habíamos calculado. Que era V de 0 menos igual a V de 0 más. Ahí de ahí sale ese 4. El condensador, los menos 4 se coloca. ¿Cómo? Los menos 4, ¿no? Por eso, este sale del condensador. Tiene el voltaje de 0 menos, que ya lo habíamos calculado en la página anterior. De ahí sale ese menos 4. Este 8 es de la resistencia por la corriente. Y este es el de la fuente. ¿Ya? Pero este, ojo que esto es para este circuito, ¿cierto? Obviamente hay que analizar circuito a circuito. Entonces ya sabemos que V en la corriente de infinito es igual a 0. ¿Cuánto es la corriente, el voltaje en el condensador de infinito? No, pues no puede ser 0. Tiene tensión. Lo que no tiene es corriente. Es lo mismo con enchufe. Si tú colocáis los deditos en el enchufe, no te va a pasar nada, ¿cierto?
Claro, si hay tensión. Hay tensión, no hay carga, no hay corriente, pero hay tensión. Hay 220 volts. RMS. Pues mira, fíjense a este raciocinio, que es el que ustedes deben hacer. O sea, si no hay circulación de corriente, no hay caída de tensión en la resistencia, porque la corriente es cero. Por lo tanto, toda la tensión, y esta además es un cortocircuito, ustedes saben que la tensión en un cortocircuito es cero. Si tenemos cero acá, ya hacemos nuevamente la ley de Kirchhoff de los voltajes, por lo tanto, esta sería la tensión que estaría cargando al condensador. Por lo tanto, P de infinito sería de 12 volts. No hay circulación de corriente, igual que en un enchufe. No hay circulación de corriente, porque no hay una carga. Porque está bien, ¿me entiendes? Pero hay tensión. Por lo tanto, la tensión de infinito, en este caso, sería de 12 volts. ¿Ya? Que sería, ahí estarían los valores, ¿cierto? La corriente de infinito sería 0 amperes, ¿ya? Y la tensión sería de 12 volts, ¿ah? La que tenemos acá. Este sería el circuito equivalente considerando obviamente el cortocircuito y el circuito abierto. Este sería